Hola, yo soy Carla, bienvenidas y bienvenidos a un nuevo capítulo de Estación Global. Desafortunadamente hoy no nos va a poder acompañar Viri, pero como siempre estará aquí Alfredo. Y si han seguido este podcast, también conocen perfecto a nuestro invitado especial, Ricardo Smith. Hola Rick, muchas gracias por estar aquí. ¿Qué tal, Carla, Alfredo? Un gusto siempre estar con ustedes. En estos tiempos pandémicos parece que estuve aquí hace años, pero pues fue hace unos meses. Y pues siempre un gusto regresar. Muchas gracias. Hoy platicaremos del cambio de gabinete en Perú y de la situación política de Estados Unidos. Quédense con nosotros. Once Digital presenta Estación Global. Explicamos los acontecimientos internacionales más importantes de la actualidad. Bueno, la situación política en Estados Unidos en este momento está determinada, está marcada por la confrontación en el Congreso, sobre todo entre los mismos demócratas para aprobar este paquete de gasto enorme que tiene el presidente Joe Biden en el centro de su agenda de políticas públicas, al menos durante la primera parte de su gobierno. Y por otro lado, también la confrontación con los republicanos en un tema que se agregó, digamos, se abonó al asunto presupuestal y que tiene que ver con la aprobación, el aumento del límite del endeudamiento de Estados Unidos. Digamos que se conjugó una tormenta perfecta, un caldo de cultivo para lo que parece y es percibido por muchas personas dentro y fuera de Estados Unidos como un caos político, y sin duda arriesga esta percepción sobre la capacidad de Joe Biden y de la Casa Blanca para imponer cierta gobernabilidad en el país. Si quieres, Carla, Alfredo, pues podemos ir desmenuzando estos temas, este caldo de cultivo de conflicto político, y comenzamos con la parte del presupuesto. Sí, porque precisamente Alfredo ya les había contado la semana pasada en qué estábamos con este tema, pero nos gustaría saber, sí, qué ha pasado la última semana, la actualización, vaya. Pues mira, justo la actualización esta vez es que, por un lado, se aprobó el aumento del techo de la deuda de Estados Unidos, del gobierno federal de Estados Unidos, y es que, contrario a lo que pasa en la mayoría de los países del mundo, en Estados Unidos a inicios del siglo pasado se introdujo esta regla, esta costumbre política para que el Congreso tenga que aprobar siempre que se aumente la deuda que contrae el gobierno. Y en Estados Unidos, debido a que es un país pues con mucha actividad económica y donde el gobierno también tiene pues una parte fundamental de la economía y también tiene presencia en el exterior con tropas, por ejemplo, pues digamos que el gasto público debe ser cubierto no solo por impuestos, sino por una cantidad muy grande por deuda, ¿no? Así que en este caso lo que tenemos es que se tiene que aprobar un aumento de la deuda para financiar no solo las operaciones normales del gobierno de Estados Unidos, es decir, el pago de los cheques de seguridad social para la gente, el pago de los salarios para las tropas que están en otras partes del mundo, el pago para los funcionarios dentro del país, sino también para pagar los intereses que has contraído por la deuda pasada, ¿no? En este momento, pues lo que tenemos es que, al parecer, según los cálculos del Departamento del Tesoro, el dinero con el que se contaba, el que se había aprobado en 2019, pues se iba a acabar en octubre 18, ¿no? Todos estaban pues muy nerviosos porque, al contrario a lo que pasaba en años anteriores en los cuales había una suerte de consenso, de colaboración bipartidista entre republicanos y demócratas para aprobar el aumento del techo de la deuda, porque era necesario, ¿no? Digamos, es tu fuente de efectivo, Sí, es tu claro, fuente no hay mucho de otra. dinero. Estados Unidos, hay que decirlo, vive de pedir prestado, ¿no? Para nosotros en finanzas personales, pues no es algo muy recomendable que debamos seguir, pero para un país como Estados Unidos, pues no hay de otra, ¿no? Y además tienes todo un equipo de personas, de expertos en finanzas públicas que hacen que esto funcione y que funcione de una manera, pues más o menos eficiente. Y pues bueno, es algo de sentido común que se apruebe esto cada 2 años, cada 3 años. El Departamento de Tesoro hizo este cálculo de que los fondos se les agotaban en octubre 18. La gente estaba muy nerviosa porque esta vez los republicanos, rompiendo la tradición política, dijeron no les vamos a aprobar este aumento del techo de la deuda. ¿Por qué? Porque aprobarlo significaría que estamos dando luz verde
a este paquete enorme de gasto que tú, Joe Biden y tu Casa Blanca quieren aumentar, con el que no estamos de acuerdo. ¿Por qué? Porque sabemos que el Partido Republicano tiene esta tradición política de estar en contra del gasto público, porque cree que el gobierno de Estados Unidos debe ser lo más pequeño posible. Y también, pues, por otro lado, algo que también hay que recordar, no les gusta aumentar impuestos, ¿no? Así que teníamos pues una situación de confrontación en la que Mitch McConnell, quien hoy funge como el líder de facto de los republicanos, él preside la bancada en el Senado de republicanos, amenazó con no aprobar este aumento del techo de la deuda, pero finalmente él y Chuck Schumer, quien es el líder de la mayoría demócrata en el Senado, pues se sientan, llegan a un acuerdo y dicen, no, a ver, tenemos que aprobar al menos una extensión de corto plazo, una extensión mínima para trabajar, y acuerdan que se le van a otorgar al gobierno de Estados Unidos una aprobación para aumentar este nivel de endeudamiento y para que pueda acceder a más fondos, con el dinero suficiente como para llegar al 7 de diciembre. El cálculo que hizo el Departamento del Tesoro es que este monto es de 480 mil millones de dólares, más o menos eso es lo que necesitas para extender esta línea de vida y pagar sobre todo tus intereses. Digamos, la gran preocupación de todo el mundo es qué pasa si Estados Unidos no paga a sus acreedores, a la gente que le prestó dinero. Y tiene un incumplimiento del pago, tiene pues impactos terribles en la economía interna de Estados Unidos, ¿no? Porque pues afecta a entidades financieras, entidades privadas, y en el exterior, pues también a países que han invertido en los bonos de Estados Unidos, porque los bonos de Estados Unidos son vistos como un vehículo seguro para poner el dinero. Algunos de sus acreedores más importantes, pues son países de la talla como Japón y China, ¿no? Así que estos son los dos impactos que la gente temía mucho y que ahora se han desplazado al 7 de diciembre. Les da un respiro. Y este aumento de la deuda, por así decirlo, ¿da por hecho que ya se van a aprobar los proyectos de Biden o eso es una lucha totalmente aparte? O sea, con este presupuesto aumentado, decimos, ya el proyecto de Biden es un hecho o hay peleas futuras que se tienen que librar. Digamos, este aumento temporal al 7 de diciembre es solamente para las obligaciones financieras y para mantener el gobierno durante estas semanas que vienen. Pero digamos que esto es como una película de James Bond, que es Vive para morir otro día, ¿no? Y no, es cierto. Porque todavía queda pendiente de que se sienten otra vez estos líderes y digan, a ver, ahora sí hay que llegar a una nueva cifra, mucho más alta que 480 mil millones de dólares para poder financiar pues la deuda que vamos a contraer de aquí a 2 años, por ejemplo. Hay que decirlo muy claro, en teoría no están vinculadas la aprobación del presupuesto con el aumento del techo de la deuda, sino que coincidieron temporalmente. Lo que sí es cierto es que por conveniencia política de los republicanos, pues hay motivos como para vincularlos, ¿no? Sí, negociarlos en conjunto y una está condicionada a la otra. Exactamente, Alfredo. Así es lo que estamos viviendo en estos momentos. Y pues sí hay que recordar lo que está pasando, el estatus que tienen las negociaciones de presupuesto, que es algo fascinante, es algo muy complejo. Y es que ahorita el principal obstáculo para aprobarlos no son los republicanos, no es Mitch McConnell, son en específico 2 senadores demócratas quienes no quieren aprobar este gran paquete de gasto que le dicen el paquete de reconciliación, así le llaman, de 3.5 billones de dólares, trillions en inglés. ¿Y qué abarca este paquete? ¿Por qué es tan polémico? Bueno, primero abarca pues muchos aumentos en los beneficios sociales que otorga el gobierno federal de Estados Unidos. Y estamos hablando de créditos fiscales, es decir, descuentos en el pago de impuestos a familias que tienen hijos, sobre todo beneficia pues a familias trabajadoras, ¿no? Porque siempre tener un hijo pues implica más gastos, ¿no? Así que es bueno que te descuenten dinero. También ausencias pagadas por razones médicas, subsidios para guarderías o estancias infantiles, que pues para papás, mamás solteras es muy benéfico también. Y otro tema fascinante es medio ambiente y tecnologías verdes. Quieren meter desde incentivos fiscales para que la gente compre más vehículos eléctricos, hasta, por ejemplo, otro tipo de incentivos para que las mineras u otras compañías industriales capturen las emisiones de dióxido de carbono que emiten sus actividades. Algo
pues que podría revolucionar no solo la tecnología dentro de Estados Unidos, sino en el mundo, ¿no? Es decir, detonaría el desarrollo de tecnologías bajas en emisiones, de captura de carbono, de desarrollo de tecnologías eólicas, solares. Así que pues es bastante grande. 3.5 billones de dólares es pues casi el tamaño del PIB de un país de estatura media. Hay que decir que este gasto, contrario a lo que dicen los republicanos, se distribuiría a 10 años, ¿no? También para ver, digamos, es mucho dinero, pero es mucho dinero que se va a gastar de aquí a 10 años. Los demócratas, estos moderados, pues son un poco, como vienen de estados, que son estados columpios, sobre todo Kyrsten Sinema es una de estas senadoras, ella viene de Arizona, sabemos que Arizona está entre el rojo y el azul. Y por otro lado tenemos a Joe Manchin, que es de Virginia del Oeste, que también es un estado columpio. Así que pues ellos necesitan verse ante su electorado como senadores que negocian, senadores que se ponen en el centro y que pueden evitar este aumento desmedido del gasto, ¿no? Ellos están bloqueando esta aprobación. ¿Quiénes son los que la apoyan, este gran paquete de gasto? Pues son los sospechosos usuales, ¿no? Bernie Sanders, el gran líder del progresismo, y Alexandria Ocasio-Cortez, junto con su escuadrón en la Casa de Representantes. De hecho, si ustedes se ponen a ver las redes sociales en Estados Unidos, la confrontación está durísima de este escuadrón de Alexandria y de Bernie Sanders, pues incluso señalando que Kyrsten Sinema y que el senador Joe Manchin pues han sido pagados incluso por compañías energéticas o por otros intereses, y pues también estos dos senadores atacando de vuelta a los demócratas progresistas. Así que pues no es nada benéfico para la Casa Blanca en general y para el Partido Demócrata, porque las elecciones intermedias para la Casa de Representantes vienen el siguiente año. Y creo que en general hay una percepción de que a pesar de que los demócratas se les dio la Casa Blanca, se les dio la mayoría en la Casa de Representantes y pues casi la mitad del Senado, que no han sido capaces de tener gobernabilidad y orden en Estados Unidos. Claro, es bastante polémico ver esas divisiones dentro del mismo partido, uno pensando que pues ya Joe Biden tenía todos los poderes fácticos en Estados Unidos y le iba a ser fácil, y pues resulta que no. Va a ser más complicado que eso, y pues ya veremos en qué concluye este tema del presupuesto y del tope de la deuda. Esperemos que puedan aprobar todo lo que quieren y se pueda llevar a cabo todos los programas sociales que, pues, como nos dice Rick, son bastante ambiciosos y pues responden a la agenda que Joe Biden planteó para la presidencia. Entonces, ojalá le salga, la verdad. Pero también nos tienes que contar otra cosa que pasó esta semana y que es más cerca de casa con la delegación mexicana que participó en las negociaciones de lo que es una nueva iniciativa Mérida. A ver, ¿qué nos puedes contar de eso, Rick? Pues sí, realmente tuvimos pues un encuentro entre los equipos de México y de Estados Unidos en lo que concierne a seguridad. Fue una reunión de alto nivel, fue un diálogo de alto nivel en materia de seguridad. Sigue, digamos, es como una segunda parte del diálogo económico de alto nivel que se tuvo hace unas semanas. Y digamos, toca los temas centrales de la agenda de seguridad que importan a ambos países. Por un lado, pues tenemos que a Estados Unidos, pues sí le preocupa que México haga su parte en el combate al crimen organizado. Y por el otro lado, México, desde hace varios meses, incluso años, ha puesto como elemento central en la agenda que busca que Estados Unidos también se ponga las pilas en evitar que fluyan las armas que sirven para que el crimen organizado realice sus actividades, ¿no? Sobre todo, pues es un tema muy complicado, muy, muy difícil, porque no solamente depende de medidas en la frontera, sino también de la regulación misma que existe en Estados Unidos para determinar quién puede comprar armas, cómo la puede comprar, quién puede venderlas. Y ya sabemos que es muy complejo porque hay muchos huecos, ¿no? Hay muchas áreas que todavía no se han llenado, en las que pues cualquier persona puede terminar vendiéndole armas a grupos del crimen organizado, menores de edad, gente que no debería
tener acceso a armas de alto calibre o casi semiautomáticas. Sí, esto va muy de la mano de lo que ya les hemos contado en este podcast también, que fue la demanda que se presentó en contra de las principales productoras de armas. Y como dices, es muy complicado la regulación en Estados Unidos de las armas, incluso a nivel local, en un estado del otro es muy diferente. Entonces todo eso obstaculiza la forma en la que se lleva este tema en la relación bilateral. Sin duda. Y bueno, al menos me parece que, mira, es positivo que exista ya un plan de trabajo concreto para poder avanzar la relación después de lo que tuvimos a finales del año pasado. Las relaciones en materia de seguridad casi llegaron a un punto de parálisis, de suspensión. ¿Por qué? Porque primero pues hubo el arresto en Estados Unidos, al parecer sin comunicar al gobierno mexicano, del general Salvador Cienfuegos. Y por el otro lado también tuvimos en México, lo que pareció como una represalia ante la detención de Cienfuegos, se aprobó estas reformas a la ley mexicana que regula la presencia de agentes extranjeros en territorio mexicano, sobre todo pues preocupados por regular mejor la presencia de agentes de la DEA, ¿no? De la Agencia de Aplicación de la Ley de Narcóticos. Y pues bueno, al menos tenemos ya un entendimiento, ya tenemos, quizá puede comenzar otra vez el intercambio de inteligencia, que es importante que las agencias de seguridad intercambien datos, información, inteligencia para combatir al crimen organizado. Lo que sí es cierto es hay que ver estos flujos de dinero que estaban contemplados en la iniciativa Mérida no paran. No es como que estos flujos dejen de venir, pero hay que ver ahora en qué se gasta y hay que también hacer una vigilancia pues eficiente de que vayan a las áreas que mejor rindan a la ciudadanía. Pues muy interesante, Rick, y ya te invitaremos a que nos platiques en qué resultó esto y si efectivamente se llevó a cabo el acuerdo como se ha dicho que se debe de llevar a cabo y si tuvo los resultados esperados, ¿no? Por lo pronto pasaremos a la siguiente noticia. Bueno, yo les voy a contar y informarles un poco sobre lo que está pasando en Perú. Habrán visto en los últimos días que el presidente Pedro Castillo está protagonizando las columnas de Internacional. Una vez más. Una vez más, a solamente 69 días del inicio de su gobierno. Y seguramente se preguntarán, pues, ¿qué está pasando en Perú? Y lo que sucedió fue que el pasado miércoles 6 de octubre, el presidente Castillo forzó la renuncia de su primer ministro, Guildo Bellido, a solamente, como les digo, 69 días de inicio de su mandato. Y les quiero aclarar un poco qué es el primer ministro de Perú, porque yo me imaginaba muchas cosas y la verdad es que está mal dicho. Bueno, no está mal dicho, pero el término primer ministro no está bien utilizado en este sentido. O sea, ya quieres corregir la Constitución de ya Perú. Ya quiero vaya. corregir la Constitución de Perú. No, pero ni siquiera la Constitución de Perú contempla esta figura como primer ministro. El nombre correcto es presidente del Consejo de Ministros. Entonces, esta persona es como, digamos, el líder del gabinete del presidente. El jefe de oficina en México. Exacto. O sea, es la persona que ayuda y como que coordina los trabajos del gabinete del presidente para que estos se lleven a cabo y pues hace todo tipo de negociaciones políticas para que el plan de gobierno del presidente resulte y se lleve a cabo. Un poco como esos obstáculos de gobernabilidad que también se ven en Estados Unidos, pues pásenlos un poco a Perú, pero con ciertas limitantes. Y bueno, lo que pasó es que lo obligó a renunciar por algunas declaraciones controversiales que hizo Bellido. Una respecto a la industria del gas en Perú. Lo que hizo fue que puso un tuit amenazando a la principal empresa que explota uno de los yacimientos de gas natural más grandes del Perú y les dijo que si no aceptaban renegociar el porcentaje que se le pagaba al Estado por la concesión del gas, los iban a nacionalizar nacionalizar los recursos, ¿no? ¿Eso en un tuit? Esto en un tuit, o sea, muy al estilo de Donald Trump, voy a estar amenazando a muy todo siglo XXI. El mundo a través de Twitter. Y esto la verdad es que fue muy controversial porque justo Castillo acaba de regresar de su gira por Estados Unidos en la que se había reunido con líderes empresariales, con funcionarios del FMI, del Banco Mundial, para garantizarles que este nuevo gobierno iba a asegurar las inversiones de empresas privadas en Perú. Y pues obviamente esta declaración fue algo
una noticia malísima para él y para lo que acababa de negociar Sí, en claro. Estados Unidos. Entonces, esto fue como el primer incidente. Y el segundo incidente, que ya fue un poco más grave y que tuvo un poco consecuencias internacionales, fue que Bellido amenazó al canciller de Perú porque su vicecanciller había expresado en una conferencia de prensa que que Perú no reconocía a ningún gobierno en Venezuela desde enero de este año. Y pues obviamente Bellido es parte de esta ala radical de izquierda del partido Perú Libre, y él está de acuerdo y apoya al gobierno de Nicolás Maduro. Entonces este fue el segundo incidente por lo cual Castillo se vio obligado ante estas presiones dentro de su mismo partido a hacer que renunciara y a despedir a varios de sus ministros que también son de esta ala de extrema izquierda del partido Perú Libre. Después de esto, Castillo nombró a una nueva presidenta del Consejo de Ministros, que es Mirta Vázquez. Ella era legisladora hasta julio de este año y fue presidenta del Congreso. Y además sustituyó a 6 miembros del Consejo de Ministros, entre los que se encontraban el ministro del Interior, Educación, Trabajo y Promoción del Empleo, Producción, Energía y Cultura. No, pues sí renovó a su gabinete, Sí, literalmente. renovó la mitad de su gabinete, básicamente. O sea, es un nuevo gabinete. Y aquí entra el problema, porque el gabinete, o más bien el Consejo de Ministros, tiene que ser aprobado por el Congreso, y Castillo cuenta con un margen muy pequeño dentro del Congreso para que esto pueda suceder. Y viendo este enfrentamiento dentro de su mismo partido, otra vez un poco como en Estados Unidos, pues es bastante controversial y le va a costar mucho trabajo lograr La este aprobación. acuerdo y que se apruebe. ¿Cuándo lo tienen que aprobar? Son 30 días, entonces 30 días contando a partir del 6 de octubre, pues para el 6 de noviembre. Tendrá que haber alianzas con otros partidos. Exacto, o sea, va a tener que buscar alianzas con los partidos incluso más de centro y de derecha, porque el ala radical izquierda de su partido no Sí, pues ya. va a apoyarlo. Entonces veremos que si lo logra, Sí, va a estar esperemos bueno que el sí, porque cabildeo. esto va a ser algo muy importante para pues llevar a cabo sus planes de gobierno, que son bastante ambiciosos en ese sentido, y en el sentido de los programas sociales, la lucha social y acabar con la pobreza en Perú. Pues seguramente nos contarás en qué quedó y si efectivamente lo aprobaron. Sí, ya sabemos que Perú nos gusta en este podcast, así que seguiremos hablando de ello. Es muy interesante. A mí me gusta mucho el tema de Perú, saben que lo tengo cerca de mi corazón. Y bueno, es sorprendente que a unas semanas de haber comenzado, muchas de sus propuestas iniciales parece que no se van a realizar, ¿no? La nacionalización de yacimientos minerales era algo que se esperaba, parece que se frena un poco. Y también esta propuesta de crear una nueva constitución también parece que va para atrás. Sí, por supuesto. Y sobre todo si no cuenta con el apoyo dentro de sus... De su mismo partido, Exactamente. que es algo que uno no pensaría. Bueno, lo estaremos platicando. Yo por otro lado me quiero ir un poquito más lejos y hablarles de Europa. Y lo que pasó fue que el jueves 7 de octubre, el máximo tribunal polaco emitió una sentencia sobre la incompatibilidad de algunas leyes europeas con la Constitución, pues, de Polonia. Y esto que hizo, pues como que incitó o empezó la idea de que pudiera existir un posible Polexit, por así decirlo, o la salida de Polonia de la Unión Europea. Y pues esto a la población en general, por supuesto que no le pareció. Y el domingo 10 de octubre, miles de polacas y polacos salieron a manifestarse en defensa de que ellos querían seguir perteneciendo a la Unión Europea y de que no aceptarían la salida de su país. Está muy bien. A mí me parece que viene también después de varios meses en los que el gobierno polaco rechaza los valores liberales de Europa, ¿no? Incluso la aprobación de leyes homofóbicas, discriminatorias. Y pues es buena noticia que la gente salga y que exprese su opinión. Sí, sabemos que Polonia es de los países más conservadores de la Unión Europea, por así decirlo. También hubieron varias manifestaciones hace algunos meses por la aprobación de las leyes del aborto. Entonces, pues
sí es excelente noticia que la población no esté del lado del gobierno en este sentido, ¿no? Pues habrá que ver de aquí a varios años qué pasa con Polonia, Hungría, República Checa, esos países que, como bien dices, como que son un poco escépticos Sí, de la exacto. Unión Europea. Y por otro lado, también los quería actualizar del tema de Pandora Papers, como les prometí la semana pasada. En realidad no ha avanzado mucho más que, ¿se acuerdan que les platiqué que el presidente chileno era uno de los que estaban pues en estos documentos, lo cual era bastante preocupante? Pues ahora la Fiscalía chilena ya abrió una investigación en contra del presidente Sebastián Piñera. Todo esto era por delitos tributarios y por soborno en la compraventa de la minera Dominga, que está en las Islas Vírgenes Británicas. Esta compra se realizó en el 2010. Recordemos que el presidente Sebastián Piñera ya solamente le quedan 5 meses de mandato y pues habrá que ver en qué resulta esta investigación. Sí, eso te iba a decir. No creo que le vayan a hacer nada ya con lo poco que le queda en la presidencia, o si le hacen algo será después y no creo. O sea, Bueno, Que a ver pero si dice sale por la mucho que le puerta hayan... delantera o por la puerta trasera, ¿no? Exacto. Y dice mucho que le hayan abierto una investigación siquiera. Es algo que no hemos visto en otros mandatarios que también salieron en los Pandora Papers. sí, es el primero que de esta naturaleza. Exacto. Veremos si es el primero en caer. Esperemos que Sí. vemos. No es cierto, no sé. Que sea una transición ordenada Exacto. para ser diplomáticos. Justo. que se proceda con justicia. Y ya para terminar, yo les quiero contar sobre lo que está pasando desde la semana pasada en términos de la Academia Sueca. Y como saben, ya se dieron a conocer los 6 ganadores, o bueno, no, los ganadores en las 6 categorías, porque no son 6 ganadores, de los premios Nobel. Voy a ir un poco en desorden, así como no por cómo los anunciaron, sino como yo los investigué. Entonces, les quiero decir que el Premio Nobel de Medicina fue para David Julius y Ardem Patapoutian. Y ellos lo que investigaron fue un poco sobre mucho, sobre el sistema nervioso humano, y su descubrimiento fue sobre cómo nuestro sistema nervioso siente el calor y el frío y los impulsos mecánicos que hacen que todo funcione dentro de nosotros, lo cual es bastante interesante. Habrá que leer la investigación porque suena bastante complejo y obviamente no se los voy a explicar aquí. Luego, el Nobel de Física fue para, perdón si digo los nombres mal, pero pues así como los leo. Syukuro Manabe, Klaus Hasselmann y Giorgio Parisi. Ellos fueron premiados por sentar las bases de el conocimiento sobre cómo influye la humanidad en el cambio climático, lo cual es un tema bastante importante tratado. y que nos ayudará mucho, yo creo, en el porvenir, que como ya sabemos que en este podcast nos gusta hablar, el cambio climático es un tema que está aquí para quedarse y durará por mucho tiempo. Y muy actual porque ya viene la COP26 en Glasgow. Exacto. Entonces, como ya sabemos, vamos a hablar de eso en algún momento. Luego, el Premio Nobel de Química es para Benjamin List y David Macmillan. Y ellos lo que investigaron fue la organocatálisis asimétrica, que es como de esto sí leí un poco, y es como estas como partículas que ayudan a que los procesos de creación de materia no sean desorganizados o desordenados. Eso es algo muy técnico, pero es algo que ayuda a la producción de nuevas materias. Luego, el Premio Nobel de Literatura es para Abdulrazak Gunnar. Él es un novelista tanzano, o sea, de Tanzania, que ha vivido casi toda su vida en el Reino Unido como académico, y ha escrito varias novelas que se centran en el problema de la colonización en África y sobre todo en el este de África, y cómo esto ha causado un impulso a la expulsión de migrantes y refugiados en la región. El Premio Nobel de la Paz se lo llevaron 2 periodistas, y esto me parece increíble y Grandes muy figuras. significativo para los tiempos que estamos viviendo en este momento. Son María Ressa, que es una mujer filipina que creó este periódico virtual, que es uno de los principales, digamos, opositores al régimen de Duterte, y que ha existido como por más de una década en Filipinas. Y el otro es Dmitry Muratov, que es uno de los principales promotores de la libre expresión en Rusia, donde sabemos que
Está duro. Está muy duro la censura y el control del Estado sobre los medios. Y luego, ya por último, el Premio Nobel de Economía se lo llevaron 3 personas, David Card, Joshua Angrist y Guido Imbens. Y básicamente ellos hicieron un estudio sobre cómo los salarios mínimos no afectan a el desempleo, ¿no? el desempleo. Y básicamente la premisa es que una política social que incrementa los salarios mínimos no genera mayor desempleo como se creía como lo hemos generalmente estudiado. y como se ha estudiado por muchos años en la economía. Muchas gracias por acompañarnos. Muchísimas gracias, Rick, por haber estado con nosotros una vez más. Gracias por la invitación. Y gracias, Alfredo, como siempre. No se olviden de seguirnos en nuestras redes sociales como @canal11tv y escucharnos por las plataformas de YouTube, Spotify, Apple Podcast y iHeartRadio. Hasta la próxima. 11 Digital presentó Estación Global. Las opiniones vertidas en este programa son responsabilidad de quienes las emiten. El 11 las ha incluido en apoyo a la libertad de expresión y el respeto a la pluralidad. Moderado por Carla Pausic, Alfredo Góngora y Viridiana Hernández. Coordinación de producción, Daniela Cuapio y Moisés Romero. Diseño sonoro y postproducción, Franco González. Con una investigación de Viridiana Hernández. 11 Digital va contigo.